Continuando con nuestro enfoque de este tiempo acerca de la oración, yo quiero que le demos un vistazo a la misma. El día de hoy quiero que vayamos a algunos textos en la Biblia y algunos pensamientos en cuanto a la oración. Lo primero que quiero volver a establecer al respecto es que orar es hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Muchos, y digo esto así porque, no solo porque así lo es, sino porque es una forma muy práctica, sencilla, pero muy real de comprender lo que la oración significa. Que muchas personas dicen, yo no sé orar, yo no sé cómo hacerlo, pero si sabes hablar, sabes orar. Entonces, ¿a quién le hablas? Y la oración es eso. Deberíamos acostumbrarnos en nuestra vida espiritual a orar y a tener una relación con Dios de manera tal que hablar con Él sea parte de nuestra cotidianidad. Y hacia allá es donde en realidad la Biblia nos invita a estar, hacia esa condición de cercanía, de empatía, de intimidad con Dios. Y esto se consigue a través de la oración. Los tiempos de oración en nuestra vida son tan importantes como nuestra alimentación diaria. Y pues en esta época donde todo el mundo pues se anda cuidando mucho, ¿cierto? Sobre todo en Navidad. No, pero vivimos tiempos donde la imagen y la salud y el estar bien es tan importante que la gente cuida mucho lo que consume. Y eso está bien. Pero ¿y qué de lo espiritual? ¿Qué consumes espiritualmente? En este respecto, la oración es determinante. Porque tú puedes orar en cualquier momento y en cualquier lugar. No así, por decir algo, en la Biblia. No podemos leer Biblia en todo tiempo, en todo lugar, aunque es con esfuerzo y con determinación podríamos también. Pero si el jefe te ve leyendo Biblia en horas de trabajo, quizá tengas un problema, ¿verdad? Y si en el transporte público quieres leer Biblia, pues de pronto te mareas y es dañino también para la vista, etcétera, etcétera. Pero orar, si puedes en todo tiempo, en todo momento, en toda situación. El punto está en darle esta prioridad en nuestra vida a la oración. ¿Sabe usted que nosotros pensamos constantemente cosas buenas, cosas no tan buenas? Algunos suelen renegar demasiado. Algunos. Unos cuantos por ahí. Suelen renegar. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso de renegar? Es pensar y volver a pensar, pero de forma errada, o de forma negativa, o de forma no conveniente ni saludable. Bueno, si fuéramos más conscientes de lo que estamos haciendo constantemente con nuestros pensamientos, con nuestra actitud y vida espiritual, podríamos orar más de lo que creemos. Podríamos orar en lugar de renegar. ¿Qué tal si esta semana te propones, aceptas el reto, el challenge? No reniegues challenge. ¿Qué tal? No reniegues challenge. ¿Qué tal si digo hashtag no reniegues challenge? ¿Cierto? Y entonces, en lugar de renegar tanto, o cada vez que algo te haga renegar, ¿qué tal si le vas a una oración? Por ejemplo. ¿Pero por qué digo esto? Porque esta conexión con Dios a través de la oración ha de ser tan constante como el incienso que veíamos la semana pasada. ¿Recuerdan? Y es que estamos por aperturar esto. No hemos anunciado todavía el día de la semana que empieza el incienso. Porque creo que así lo vamos a llamar. No estoy seguro todavía, pero creo que así lo vamos a llamar, incienso. ¿Cierto? Ese tiempo de oración en la semana, martes a viernes, en la mañana y en la tarde, aquí en la iglesia. Pero preparándonos a esto es necesario comprender por qué y para qué. La semana pasada estábamos hablando acerca del incienso y el altar de incienso, el propósito del mismo, que era que constantemente hubiese un olor grato al Señor.
en el tabernáculo, en el templo, y eso era un símbolo en la Biblia de la oración. Y hablamos la semana pasada que la oración es una cosa y la intercesión es otra, que cuando uno ora por temas, ¿no? Personas, pero la intercesión es orar a Dios en favor de otros o de otras causas. Lo que vamos a estar haciendo en este incienso, en el ministerio de oración en la iglesia entre semana, es intercesión, es orar por la iglesia y orar por otras personas. Pero la otra cara de esto es la oración personal, a la que me refiero el día de hoy. Y podemos entonces orar en todo tiempo y en todo lugar. Y esto pues va a ser muy, muy, muy importante. Ahora, la oración ha de ir acompañada con algo. Y es que cuando uno está conectado con la presencia de Dios en oración, algo emerge, algo brota en nosotros y es este sentido de obediencia. Una de las cosas que más nos puede ayudar a obedecer más a Dios es la oración. Cuando nosotros estamos orando más sensibles nos volvemos, más despiertos y agudos espiritualmente, nuestros sentidos como que se agudizan y ahora podemos nosotros responder más fácilmente a los impulsos del Espíritu. Cuando el Espíritu susurra a tu mente a decirte, hey, no reniegues tanto, hey, perdona ya, hey, arregla esa situación en tu vida, hey, acércate y reconcilia, y muchas cosas más que el Espíritu nos anima a decir y a hacer, perdón. Pues cuando estamos orando es más fácil responder. En ese sentido, quiero señalar lo que Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 dice. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Hay mucho de este sentir en las personas, en los creyentes, de por estar en la iglesia, por venir regularmente a la iglesia, pues ya está. Y el pasaje dice claramente que aunque estemos muy involucrados allí, participando y esto y lo otro, hay algo que falta y algo que hace la diferencia, y es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Entiéndase, hacer la voluntad de Dios, no ser perfecto, recuerda eso. Nuestro propósito en la vida cristiana, en la vida espiritual y como congregación y como iglesia, sí es crecer espiritualmente para hacer más y hacer mejor la voluntad de Dios en nuestra vida. Conociendo lo que dice su palabra, podemos entender lo que Dios quiere que hagamos y que seamos. Pero a veces entre entender lo que dice la Biblia y llevarlo a la práctica, hay una brecha, hay un vacío ahí. Y dice, ¿cómo hago eso? La oración te puede ayudar. La oración te puede ayudar a conectar lo que dice la Biblia con tu vida cotidiana. La oración puede hacer la diferencia. No es la fórmula mágica, pero puede hacer una gran diferencia. Te puede ayudar en esto de hacer la voluntad de Dios que está en el cielo. Más que solamente estar diciendo, Señor, Señor. Y que porque estoy aquí, que porque estoy allá, entonces ya estoy bien con Dios. Pues sí y no. ¿Cierto? El pasaje es claro en decir, pues no es el que dice Señor, Señor el que va a estar ahí en la presencia de Dios. Cuando llegue el día del juicio y cuando tengamos que rendirle cuentas a Dios, muchos se aferrarán y apelarán a haber estado participando en la iglesia por mucho tiempo. Pero señores, estábamos en Lima Templo. What happened?
What happened to me? ¿Verdad? Y el Señor decía, perdón, ¿quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? Yo era el que tocaba la guitarra, Señor. Yo era el que daba la clase en Exploradores, Señor. Que yo era el que estaba ahí parado en la puerta recibiendo a las personas que llegaban al servicio, Señor. No te conocí. Interesante que Jesús dijo, y entonces le responderé, nunca los conocí. Porque conocer a Dios no consiste en mucho ministerio y activismo. No quiere decir que no participe en los ministerios, por favor. Necesitamos muchas manos en la iglesia. Sí, hay mucho que hacer, hay muchos servicios. Pero conocer a Dios trasciende al servicio, trasciende a servir en un ministerio. Conocer a Dios tiene que ver Él y yo. Intimidad. Y ahí la oración es determinante. Ahí no hay atajos. Ahí no hay atajos. Ahora, nuestros tiempos de oración, para que sean lo que deben ser en nuestra vida, volvamos a ese texto en Lucas, esta historia de estas dos mujeres. En Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 38 en adelante. Hay algo que hace la diferencia en nuestros tiempos de oración, porque decimos, bueno, ya estamos determinados a orar. Ya sí, yo quiero orar más. Tú dices, sí, vamos, yo quiero orar más en mi vida personal. Lucas 10, 38. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté allí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Martica, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Conocemos la historia, muchas veces hemos hablado de este texto para hablar sobre el servir, el ministerio y varios detalles, pero centrémonos en ese último versículo, por favor. Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. ¿Les suena? ¿Cuántos pueden identificarse con Marta? ¿Sí? Nos podemos identificar con Marta, que andamos muy afanados y preocupados con muchos temas en nuestra vida. ¿Cierto? ¿Verdad, Martas? Pero hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿Qué tal esa declaración? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. O sea que me preocupo en demasía y por cosas que no valen la pena. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Qué fue lo que hizo María? Pues vio a Jesús, que llegó a casa y no lo pensó dos veces. Se sentó a escucharlo. O sea, a disfrutar su presencia. Y es que nuestros tiempos de oración han de ser, van a ser muy diferentes, van a ser muy significativos, muy satisfactorios, muy reconfortantes si tenemos la actitud que tuvo María. De estar en su presencia, pero 100% en su presencia. Cuando Jesús llegó ahí a casa, María dijo, todo puede esperar. Llegó el Maestro, llegó Jesús. Esa actitud es la que podemos tener y hemos de tener cuando vayamos a orar.
Voy a estar enfocado en Él y su propósito. Por aquello por lo que voy a estar orando. ¿Y yo puedo hacer esto en el día a día? Claro que sí. Es como cuando tú conversas con alguien y ese alguien no te está prestando atención. ¿Cómo te sientes tú? Pues da ganas como de, no vale la pena conversar con esa persona, no me presta atención. Apaga y vámonos. ¿Cierto? O sea, eso es como... Pero cuando tú conversas con alguien y esa persona está 100% con sus 5 sentidos prestando atención a ti, no te sientes bien. Y puede que esas conversaciones no sean muy largas, pero son profundas porque la persona está completamente atenta a ti. ¿Cierto? Bueno, hagamos eso con Dios. Eso fue lo que hizo María. Cuando oremos, no importa si vamos de camino, si estamos entrando, saliendo, pero estoy consciente que estoy hablando con el Creador. Y cuando saco tiempo para orar en mi casa, en mi día a día, en mi semana, estoy con el Creador, estoy con Él. No, nada más importante que eso en ese momento. Luego, algunas cosas prácticas que ayudarían sería, por ejemplo, hagamos algo que es casi imposible hacer hoy en día. Apaga el celular. Por ejemplo, para orar, apaga el celular. Uy, no, ¿y si me llaman? Hay una sola cosa que vale la pena, por la que vale la pena preocuparse, y no es esa llamada. ¿Sí? Apaga todas las distracciones en tu vida para ir a la presencia de Dios en oración. Eso va a hacer que tu tiempo de oración sea diferente, productivo y significativo. Y no necesariamente tiene que ver con cuánto tiempo ores. Aunque, te digo una cosa, cuando tú empiezas a orar, eso te va a gustar, porque no hay nada más rico que estar en la presencia de Dios y poder conectar con Él. Y cómo Dios empieza a darnos luz y sabiduría para estar en mi vida, para este tema, para este otro tema, va dando paz, va dando confianza. La vida no está resuelta, pero tengo confianza, tengo esperanza, tengo fe, porque eso viene en la oración. Y cuando menos te des cuenta, ya pasó 1 hora. Wow, estuve 1 hora orando. ¿Me dejo entender? No te propongas orar 1 hora. Ora nada más. Mi experiencia personal me ha pasado eso. No me doy cuenta y pasó mucho tiempo y estaba orando. Como me ha pasado también que estoy orando por un montón de temas, ya estoy tranquilo, y cuando miro han pasado 5 minutos. Y digo, wow, pero fueron 5 valiosísimos minutos. ¿Cuántos saben que las conversaciones con una persona que valen la pena no tienen que ser muy largas? Como cuando tú pides cita con alguien que tú respetas mucho, algo muy importante, entonces esa persona te da 15 minutos y tú dices, wow, gracias por tu tiempo, y te sientes honrado. Bueno, con Dios, hello, con Dios es magnífico. María supo eso y dejó todo en pausa. El mundo no se acabó. ¿Cuántas veces hemos creído que en ese momento justo que nos vamos a conectar con Dios, me va a llamar el jefe para darme el aumento, va a suceder el milagro que estamos esperando por tantos años, y que ese minutito, esos minutos ahí van a ser? No, hermanos, ese es un engaño, es una distracción. Sácale tiempo a la oración en tu vida. ¿Vale la pena tener tiempos largos de oración? Claro que sí. Pero el tiempo no es el que hace la diferencia, sino la actitud de tu corazón. ¿Estamos? Lo que estaba comentando hace un momento. Ay, pues muchas gracias. Tus anfitriones con discernimiento. Gracias, uy, sí, ayuda un montón. Bien. Entonces, los tiempos largos de oración vienen, esos van a venir en tu vida personal, te vas a habituar a ellos. No le apuntes, ¿sí?,
Listo, uy, sí, el pastor nos habló de oración, entonces ya me animo y mañana empiezo 2 horas de oración. No, aguanta. Empieza por orar, ¿ok? Y deja que eso vaya fluyendo en ti, porque va a fluir, ¿sí? Es como cuando alguien quiere correr una maratón, pues se prepara, ¿no? Y dicen que la preparación debe ser muy intensa, muy exhaustiva y pues con bastante antelación. ¿Y sabe qué? Oye, pues, ¿no? A un hombre que hablaba de esto en un documental, y él decía que la preparación para correr una maratón no empieza corriendo. Hablando del ejercicio físico, empieza caminando. Interesante, ¿no? Y bueno, muchas cosas más, que la alimentación, que aquí, pero caminando. Decía, no corre. ¿Quieres la maratón? Sí, yo 42K. Muy bien, camine. Ahí hay un principio. Yo quiero mi vida de oración y quiero fortalecer mi espiritualidad. Muy bien, empieza orando. Ora por los alimentos. ¿Qué tal si empiezas por ahí? ¿Qué tal si empiezas dando gracias a Dios por tu familia? Pero de verdad enfocándote en Dios y agradeciendo por cada miembro de tu familia, por ejemplo. ¿Qué tal si oras por la iglesia? ¿Qué tal si oras por el Perú? Empieza por ahí. Esa intencionalidad hace una diferencia. La tuvo María, no tanto Marta. Bueno, otro pasaje aquí en Mateo capítulo 14, acompáñame a esto. Mateo capítulo 14. Versículos 22 al 25. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Bueno, y usted conoce la historia, lo que viene es. Pero quiero detenerme allí. Pues Jesús estaba con sus discípulos ministrando y compartiendo con una gran multitud de personas, y pues el día se les fue la hora. A Jesús también se le iba la hora. Eso no te justifica, ¿no? Pero a Jesús se le fue la hora ahí, y pues le dijo a sus discípulos: van avanzando ustedes en la barca cruzando el lago, y yo voy a despedir a la gente y nos vemos en un ratito, voy a orar. Y pues también se le fue la hora orando. Eran las 3 de la mañana, ¿cierto? Y cuando vio, pues la barca estaba pues ya bastante lejos, y los discípulos medio complicados ahí para mantener el bote a flote. Y pues Jesús es fácil, dijo: pues yo los alcanzo. Plesh, 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 plesh. Y los discípulos, ¡ay! Pues claro, yo también me hubiera paniqueado, pero mal. Uy. Yo no sé si usted alguna vez ha visto a alguien caminar en el agua, pues de verdad, no con trucos. Pero los discípulos vieron a Jesús y entonces se aterraron. Pero, ¿qué pasa aquí? Jesús estuvo orando, estuvo ministrando a un montón de gente, pero estuvo orando, se apartó. Primero, pues estuvo a solas. Eso habla también que saquemos tiempos a solas con Dios, ¿sí? Y seamos intencionales en esto. Y se prolongan esos tiempos, no importa, vale la pena estar largo tiempo con Dios. Claro que sí, pero prepárate, porque después de tiempos de oración, Dios puede hacer contigo milagros. Dios puede hacer a través de ti cosas sobrenaturales que no has visto.
A veces estamos tan emproblemados con nuestras olas en nuestra vida y nuestras tormentas que nos olvidamos el Dios que tenemos y el Dios que le servimos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, siendo Dios hecho hombre, sacaba tiempo para orar. Y después tenía la capacidad de caminar sobre el agua. Sí, multiplicar panes y peces para gente. Echar fuera demonios. Claro, él tenía esa capacidad por ser Dios, por supuesto que sí. Pero él, ¿por qué oraba? ¿Por qué oraba? ¿Por qué oraba? Yo creo que Jesús oraba, no solo porque en su humanidad él tenía la necesidad de hacerlo, sino porque él estaba dejándonos un ejemplo a nosotros. Un ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Yo entiendo esto así. Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, que mencionamos la semana pasada también, nos insta a orar constantemente, orar sin cesar. Mis queridos, otro punto, y con este lo dejo. Eclesiastés capítulo 5. Cuando oramos, tomemos la actitud de Eclesiastés capítulo 5. Hablamos de intencionalidad, hablamos de preocuparnos por una sola cosa, darle prioridad a nuestra vida, o sea, que abramos espacio en lo sobrenatural cuando oramos y tengamos estos tiempos de oración. Claro que sí, pero hay algo más que debemos considerar aquí. Eclesiastés capítulo 5. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera. No te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen un necio. Cuando le hagas promesa a Dios, una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar. Y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Me encanta Eclesiastés 5, esta porción, porque habla de esa actitud reverente que hemos de tener en la oración. No dice que no nos acerquemos a Dios. Dice que cuando lo hagamos con suficiente reverencia, suficiente temor de Dios, conscientes ante quién estamos. Siempre que leo este texto, pues no puedo ignorar o dejar de pensar en la actitud que tomaríamos si estuviésemos ante una persona muy importante. Y esa actitud es la que deberíamos tener frente a Dios cuando oramos. Habla allí de no usar ahí tantas palabras, porque hablar no cuesta nada, es como soñar despierto, ¿cierto? Pero hablar demasiado nos lleva a la necedad. Y en la oración, porque el contexto del pasaje se refiere a estar en la presencia de Dios, o sea, orando. No hagamos de nuestros tiempos de oración unos tiempos de vana palabrería, como dice Mateo capítulo 6, sino que sean bien pensadas y bien afinadas nuestras palabras. Paréntesis. Para orar no necesitamos ser muy elocuentes y no necesitamos tener conocimientos previos. Si sabes hablar, sabes orar. Pero que tu conversación con Dios valga la pena. ¿Te has topado con personas con las que no vale la pena hablar? O sea, no porque
tengas algo contra él, sino porque pues no hay profundidad en esa conversación. Entonces tú dices, pues sí, pero pues, ¿para qué? Ay, pero anda, háblalo, pero ¿para qué? Siempre que hablo con él o con ella es como que... No hagas de tu conversación con Dios algo así. Y por eso acércate más para oír que para hablar. Entonces, aquí hay otra cosa muy linda en los tiempos de oración. Y es escuchar lo que Dios quiere decirnos. Porque otra cosa muy aburridora es conversar con alguien que no te deja hablar. ¿Te suena? No mires a nadie. Pero te suena, es desesperante que no lo dejen hablar a uno. Cuando vayas a orar, escucha. Por algo Dios nos dio 2 oídos y una boca. Y no 2 bocas y un oído. Para que escuches el doble de lo que hablas. Escucha más. Y Dios te va a hablar. Esa es otra cosa que a veces no nos percatamos o no reconocemos tan fácilmente. Que Dios sí quiere decirte y decirnos muchas cosas. Quiere afirmarnos en lo que dice su palabra. Quiere resolver tu tema. Quiere darte la salida. Pero tú no lo dejas hablar. No te aquietas para oírlo. La oración sirve para todo esto. Para oír al Señor. Para derramar mi alma ante Él. Claro que sí. Pero sobre todo, para que yo crezca en mi relación con Él. Y el temor a Dios, que menciona aquí en Eclesiastés capítulo 5, es esa actitud de profunda reverencia. Hay algunos que dicen que el temor de Dios es horror, pánico ante Él. Y no. Yo soy consciente de que Dios puede quitarme la vida, sí. Yo soy consciente que Dios puede cambiar todo mi mundo y mi mapa y cambiar todo, sí. Solo Dios puede hacerlo. Por eso, el temor a Dios es reconocer su gran poder y decir, no, Él puede cambiarlo todo. ¿Para bien o para mal? Entonces yo lo respeto, lo venero, lo adoro, le reconozco en mi vida. Esa actitud interior es temor a Dios. Cuando leamos en la Biblia, temor a Dios se refiere a esa actitud de profunda reverencia. Porque por el otro lado, Dios se presenta como nuestro Padre celestial, nuestro Padre amoroso, que envió a su Hijo por nosotros. Luego, Dios no quiere que tú le tengas miedo, pánico, que te lleve a alejarte de Él, sino por el contrario, que te puedas acercar a Él. En Romanos 8 dice que por la presencia de su Espíritu en nosotros podemos clamar Abba Padre, o sea, papá, mi papi, mi papito. Pero ¿cómo voy a decirle mi papi, mi papito, si a duras penas me conoce? Si a duras penas sabe mi nombre, si a duras penas yo sé que Él es el Dios Todopoderoso, pero nada más, porque no intimo con Él. Entonces, si me dejo entender, en nuestra relación con Dios, en nuestros tiempos de oración podemos intimar con Él y crecer en nuestra comprensión de quién es Él para nuestra vida. Y Dios no te va a dejar con las manos vacías. Él te va a proveer, Él te va a sostener, Él te va a dar la sabiduría, la gracia, lo que estás necesitando en tu vida. Él lo puede dar. Pero tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Ahí no hay atajos y nadie lo puede hacer por ti. ¿Estamos, iglesia? Yo anhelo, yo quiero, yo deseo, yo espero que como iglesia comprendamos esto y avancemos en nuestra relación personal con Dios a través de la oración, porque eso va a redundar en el incienso. Eso va a redundar también en que cuando abramos estos tiempos de oración, de intercesión en la iglesia, aquí de martes a viernes, más de uno de ustedes va a querer participar ahí, va a querer venir. Y puede que no esté encargado de ese turno de oración, pero usted dice, voy a ir a la iglesia, a estar orando. Yo sé que están orando hoy, entonces voy a ir para allá.
y voy a estar ahí orando. Y acuérdense que todo esto tiene que ver con establecer una presencia espiritual en este lugar. Y que desde este lugar, ¡boom!, sucedan cosas. Pero eso no lo va a hacer solo el pastor. Eso no lo va a hacer solo fulanito y menganito que oran. No, esto es un trabajo de iglesia. Pero empieza ¿dónde? En lo personal, en ti. Empieza en tu relación y en tu devoción personal a Dios. Así que te animo a la oración. Te animo a crecer en tu vida de oración. Que seas una persona que ora más y reniega menos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Aceptas el no reniegues challenge de esta semana? Bueno, el no reniegues challenge, ya sabes. Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes, pero también, como siempre, quiero animarle a que ore con 2 personas más en ese sentido. Que su vida en oración crezca. Que esta persona con la cual vas a orar ahorita y que también ore por ti, oren para que sus vidas de oración crezcan. Para que seamos gente de más oración y menos queja, menos renegadero. ¿Está bien? Señor, muchas gracias por este día. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos instas a la oración. Nos recuerdas cuán importante es para nuestra vida espiritual. Yo clamo, Padre Santo, que cada persona aquí crezca en su vida de oración, en su relación contigo, intime contigo, Señor Jesús. En la mañana, en la tarde, en la salida, en el trabajo, cuando vienen, cuando van, que estén orando, que crezcan en esta conexión contigo, Señor Jesús. Padre, que tu Espíritu recuerde y anime a cada uno a hacerlo, a apartar tiempos para orar. Y conforme a tus promesas, Señor, yo clamo a ti, que seas propicio a cada uno y respondas al corazón de cada uno y te glorifiques en sus vidas como nunca antes hemos visto. Anhelamos más de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de salir entonces, busca a 2 personas detrás de ti. Si estás con tu cónyuge, pues vayan juntitos y oren por otros 2 y que esos 2 oren por ti. Y después de este tiempo de oración, todos unos por otros, estamos despedidos. Que Dios los bendiga.